El vuelo 59 de British South American Airways fue un vuelo que desapareció el 2 de agosto de 1947 en la zona del volcán Tupungato en Argentina. Stardust era el nombre de este avión y los restos fueron recién encontrados en el año 1998 incrustados en el glaciar del volcán a más de 4.700 metros sobre el nivel del mar donde se había estrellado. Causó la muerte de sus 11 ocupantes. El vuelo salió desde el aeropuerto de Heathrow en Londres con 2 pasajeros a bordo y se suponía que llevaban remesas en oro en las bodegas. Había una pasajera alemana, además de los tripulantes, y había hecho una parada en el aeropuerto de Morón, donde subieron 6 pasajeros extra. El último trayecto era rumbo a Santiago de Chile, debía durar solo 3 horas con 50 minutos. Cerca de las 2 de la tarde comenzaron las turbulencias a una altura de 7.200 metros y lo llamativo es que desde el avión se mandó un mensaje misterioso en código Morse que decía Stendek. Se repitió 2 veces, pero nunca supieron qué significaba. Incluso hasta el día de hoy es un misterio. El avión se fumó, no dejó ningún rastro y fue encontrado recién más de 50 años después. Terminaron falleciendo los 11 tripulantes que había en ese momento y la viuda de uno de ellos se suicidó más tarde por razones que se creen relacionadas con el accidente. En Chacabuco, durante un vuelo de bautismo, producto de una exhibición en la Fiesta Nacional del Maíz, chocaron de frente 2 avionetas y se produjo la muerte de 11 personas. Una de ellas cayó en el patio de una casa y la otra en un descampado aproximadamente a las 5 de la tarde. Todos los pasajeros murieron, entre ellos 4 chicos y por lo menos una familia completa. Se cree que fue la luz del sol fuerte que encandiló a uno de los pilotos que, cegado por el atardecer, no vio venir al otro que estaba demasiado cerca y se terminaron tocando las alas. Testigos del accidente decían que las avionetas estaban pasando demasiado cerca entre sí. En tierra, afortunadamente no hubo víctimas humanas, pero sí un perrito que estaba en el patio donde cayó una de las avionetas, aunque en realidad también se presumía que uno de los chicos la llevaba arriba del avión. El vuelo 5428 de Sol Líneas Aéreas cayó cerca de la localidad de Los Menucos, en Río Negro, Argentina. Sus 22 ocupantes, 18 pasajeros adultos, un chico y 3 tripulantes terminaron falleciendo en el lugar. Había despegado desde el Aeropuerto Internacional de Rosario a las 17:35, el 18 de mayo, con destino al aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Mientras ascendía hacia el nivel de vuelo asignado, la aeronave encontró condiciones de formación de hielo y se estabilizó, pero después terminó perdiendo el control y el Saab 340 impactó contra el suelo en una remota región de la provincia de Río Negro. La aeronave volaba de noche en una zona sin cobertura de radio. Los bomberos terminaron llegando al lugar 3 horas después sin encontrar sobrevivientes. El vuelo 46 de Austral Líneas Aéreas fue un vuelo de cabotaje en Argentina programado de Buenos Aires a Posadas, haciendo escala en la ciudad de Resistencia, cerca del Aeropuerto Internacional de Posadas, Libertador General José de San Martín, y producto de la poca visibilidad, el 12 de junio de 1988, los 22 pasajeros y tripulantes a bordo murieron en el accidente. El vuelo había partido a las 7:04 desde el Aeroparque Jorge Newbery y terminó golpeando la parte superior de un bosque de eucaliptos y se estrelló 3 kilómetros fuera de la pista en las proximidades de Posadas, provocando un incendio.
La investigación sobre el desastre llegó a la conclusión que el principal factor en el accidente fue la tripulación, que llevó a cabo una aproximación por instrumentos sin respetar los procedimientos indicados por el aeropuerto de Posadas. Este caso es seguramente el más conocido, el accidente del avión 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, más conocido como la tragedia de los Andes o el milagro de los Andes, que fue un vuelo que partió de Montevideo, Uruguay, con destino a Santiago de Chile el 13 de octubre de 1972. Mientras cruzaba los Andes, la aeronave comenzó a descender demasiado pronto y terminó chocando contra una montaña, cortando ambas alas y la sección de cola. El vuelo transportaba 45 pasajeros y tripulación, incluidos 19 miembros del equipo de rugby All Christian Club, junto con algunos familiares, simpatizantes y amigos. Los restos de la aeronave quedaron a 3.570 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de los Andes, en la parte de Argentina, cerca de la frontera con Chile. 3 miembros de la tripulación y 8 pasajeros murieron inmediatamente y varios otros pocos después debido a las temperaturas. Está todo retratado muy bien en la película Viven, la tragedia de los Andes. Las autoridades sobrevolaron el lugar del accidente varias veces, pero no pudieron ver el fuselaje justamente por el color blanco de la nieve. Después de 8 días dejaron de buscarlos y durante los siguientes 72 días murieron 13 pasajeros más. Los sobrevivientes restantes recurrieron a la antropofagia y 2 de ellos, Fernando Parrado y Roberto Canessa, subieron un pico de montaña de 4.650 metros sobre el nivel del mar sin equipo y caminaron durante 10 días hasta Chile, donde el 23 de diciembre del 72 fueron rescatados finalmente 16 sobrevivientes. El vuelo 901 de Austral fue un vuelo que iba de Tucumán a Buenos Aires y cayó a Río de la Plata, causando la muerte de sus 31 ocupantes. A las 9:011 había partido el vuelo rumbo al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y las condiciones climáticas de Buenos Aires eran muy malas. Había fuertes lluvias, había vientos y poco antes de las 11 los pilotos realizaron una aproximación con la intención de aterrizar, pero había demasiada lluvia y con el viento no pudieron ver la pista. Decidieron abortar el aterrizaje y esperaron sobrevolando la ciudad de Quilmes, pero había demasiada nubosidad por lo que los pilotos trataron de acercarse al aeroparque para lograr un acercamiento diferente. Luego de recibir la autorización del controlador para volar a 600 metros de altura, el avión giró rumbo al norte directo al centro de la tormenta y desde ahí no se pudo volver a contactar la tripulación. El avión terminó desapareciendo y a las 14:40, más de 3 horas después del accidente, un helicóptero de prefectura fue el primero en avistar los restos flotantes de la aeronave. La búsqueda y recuperación de cuerpos demoró varios días. El vuelo 707 de Aerolíneas Argentinas unía las capitales de Paraguay, o sea la ciudad de Asunción, y Argentina, la ciudad de Buenos Aires, con escalas intermedias en Formosa, Corrientes y Rosario. La tripulación estaba integrada por 4 personas. Al llegar a Corrientes, el vuelo se vio demorado debido a un frente de tormenta y alta nubosidad. Finalmente terminó despegando a las 20:46 con dirección al aeropuerto de Rosario, pero 9 minutos después se perdió contacto de radio y cuando la nave se encontraba cerca del límite entre la provincia de Chaco y Santa Fe, atravesó una zona de fuertes tormentas. Ahí la tripulación terminó perdiendo el control, estrellándose cerca de la colonia Tacuarí en un palmar ubicado en un paraje conocido como Loma Alta. Se cree que la causa fue una turbulencia severa
que enfrentó la nave al ingresar en la zona de tormenta y que llevó a la pérdida del control cayendo a gran velocidad. Terminaron falleciendo 39 personas. Otro de los casos conocidos es el vuelo 3142 del APA, Líneas Aéreas Privadas Argentinas, operado por un Boeing 737 que el 31 de agosto de 1999 provocó la muerte de 65 personas. Debía partir desde el aeroparque de Jorge Newbery en la ciudad de Buenos Aires a las 20:36, llevando 98 pasajeros y 5 miembros de tripulación a la ciudad de Córdoba. Lo cierto es que la nave no levantó vuelo y continuó su carrera más allá de los límites del aeropuerto. Atravesó la avenida costanera Rafael Obligado arrastrando un automóvil que estaba circulando para finalmente chocar contra unas máquinas viales, un terraplén y una planta reguladora de gas. La pérdida de combustible y el gas expelido por la rotura de la planta provocaron un incendio que mató a la mayoría de los pasajeros que habrían sobrevivido al choque. El informe de la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil consideró que hubo una negligencia grave del piloto y el copiloto fallecidos en el accidente, así como una serie de falencias por parte de la empresa. En el año 2005, después de casi 10 años de investigaciones, varios directivos de la empresa LAPA y funcionarios responsables de los controles fueron acusados penalmente y llevados a juicio y recibieron penas de 3 años de prisión en suspenso por considerarlos penalmente responsables del delito de estrago culposo agravado. El resto de los acusados fue absuelto, aunque después la Cámara de Casación anuló las condenas por entender que se había producido la prescripción de la acción penal en razón de los jueces que habían demorado más allá de los plazos legales en llevar a juicio a los acusados. Del total de los fallecidos, que fueron 65, 2 fueron en tierra y además hubo 34 heridos y 37 sobrevivientes. El vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas sufrió un accidente el 10 de octubre de 1997. Ahí murieron 74 personas sin sobrevivientes. El vuelo se dirigía desde Posadas hasta Buenos Aires. Terminó cayendo a tierra en una estancia en Nuevo Berlín, una zona rural cercana a la ciudad uruguaya de Fraiventos. El vuelo había partido a las 21:18 en dirección sur-suroeste cerca de Río Uruguay. El despachante de vuelo estaba excedido en su jornada obligatoria de trabajo y no había inspeccionado la nave desde hacía 22 meses, superando el lapso mínimo de 12 que está establecido por ley. La nave se encontró con una tormenta de la que los pilotos tampoco habían sido informados, pese a que existía información disponible sobre la misma. Fue después de las 10 de la noche, al acercarse a Gualeguaychú, un poco más de 200 kilómetros de su destino, que empezaron el descenso hacia Buenos Aires y el comandante advirtió en los controles que la velocidad de la nave había disminuido por debajo de lo recomendable. Para compensar la pérdida de velocidad, el piloto aumentó la potencia de los motores, pero el velocímetro continuó indicando que la velocidad seguía disminuyendo, habiendo caído a 245 nudos. El avión empezó a caer y luego de varios intentos, la presión del aire arrancó una parte del ala derecha, haciendo que la tripulación perdiera todo el control sobre la nave, que se terminó estrellando unos pocos segundos después. Los hechos fueron investigados principalmente por la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación. Había 27 acusados, pero después de 20 años de producido el accidente aún no había iniciado el juicio, por lo que se llegó a la prescripción. Bueno, estas fueron algunas las principales tragedias aéreas en las cuales está vinculado nuestro país. Algunas quedaron afuera, pero bueno, quedarán para otra entrega. Nos vemos el próximo viernes.